El día de hoy vamos a tener una sesión muy importante y muy significativa relacionada a algo que ya se hacía tradicionalmente en la medicina, de que la medicina es medicina, y es lo referente al trato humano. Ese trato humano que al paso del tiempo se ha venido olvidando, que ha dado pie a la evolución de la medicina a un gran avance científico y tecnológico, pero que ha dejado a un lado el aspecto humano, que es la actividad y la parte esencial de la práctica médica. Y no solamente en la relación médico-paciente o paciente-familia-médico o el enfermo como ser humano, sino que también esto se debe de extender y se ha extendido a todos aquellos y a todas aquellas que están involucradas en la atención médica. Y bueno, en relación a esto, el doctor Enrique Ruelas ha trabajado intensamente en esto. Uno, al inicio de su trabajo como promotor de la calidad y seguridad de los servicios de atención, y ahora, sumado a esto, ha dado este nuevo giro que es muy importante, que es la atención humana. En este simposio vamos a ver este tema de gran importancia, y este simposio es titulado Atención humana a los pacientes, pasado, presente y futuro. Así que le doy la bienvenida. Sí, antes de esto. Perdón, se me fueron la pista. Antes de iniciar el simposio, gracias doctor por decirlo, antes de iniciar el simposio vamos a tener la presentación de un trabajo de ingreso. Este trabajo de ingreso que va a presentar el doctor Martín Layuz Loaesa no se presentó en su momento porque el doctor Layuz Loaesa estaba fuera del país. Entonces, por eso lo cambiamos para esta fecha. Entonces, como marco introductorio del Simposio de Atención Humana, vamos a tener este trabajo de ingreso titulado Consumo de azúcar libre y añadida y mortalidad en mujeres mexicanas, que presenta el doctor Layuz Loaesa, y el comentarista al mismo va a ser el doctor Edgar de Nova Gutiérrez. Bienvenido, doctor Layuz y doctor de Nova. Pero bueno, también es muy emotivo para mí porque este es el resultado de lo que yo diría es el trabajo académico de mis últimos 20 años, que es el estudio de salud, el estudio de salud de las maestras. Entonces, iniciaré diciendo que mi trabajo ha evolucionado desde que se sometió. Ahora voy a presentar resultados con un énfasis en azúcares añadidos únicamente. Aumentamos el seguimiento 4 años. Con eso nos permitió ahora evaluar el impacto en otras causas de muerte y también evaluar el impacto en riesgo cardiovascular. Entonces, como antecedente, pues existe realmente poca evidencia sobre el impacto del consumo de azúcares y el riesgo de enfermedad cardiometabólica y la mortalidad por enfermedad cardiometabólica y cáncer de mama. México es uno de los países de mayor ingesta de alimentos con azúcares añadidos y sabemos que en población mexicana el riesgo de enfermedad cardiometabólica puede ser mayor en comparación con otras poblaciones y hay algo de evidencia preliminar de que los carbohidratos de baja calidad pueden asociarse al riesgo de cáncer de mama. Entonces, el objetivo de este trabajo era estimar el impacto del consumo de azúcares añadidos en la mortalidad total y por causa específica en mujeres mexicanas. ¿De dónde viene la información? Esta es información del Estudio de Salud de las Maestras. Este es un estudio que establecimos en el Instituto Nacional de Salud Pública en 2006 y 2008. Son 12 estados a lo largo de la República Mexicana, donde 115,273 maestras contestaron un cuestionario sobre su estilo de vida, sobre su dieta y también sobre sus condiciones médicas, y a quienes hemos dado seguimiento desde entonces. Aquí pueden ver las exclusiones y al final, para este análisis específico, tenemos 86,590 maestras a las cuales les dimos seguimiento. ¿Cómo medimos el consumo de azúcares? Lo hicimos con un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos que tiene 144 alimentos. Y bueno, pues esto es un tipo de cuestionario que se ha utilizado en estudios epidemiológicos desde hace mucho tiempo y fue previamente validada en nuestra población. Entonces tenemos una hay una fortaleza
en este cuestionario, lo cual nos hace pensar que si bien es común que haya error en este tipo de cuestionarios, este error es aceptable. Para la estimación del consumo de azúcares añadidos, utilizamos un modelo de perfil de nutrimentos de la OPS que utiliza fuentes de información diversas, incluidos cuadros de composición desarrollados por el Instituto Nacional de Salud Pública y por instituciones internacionales. Ahora, los desenlaces. Entonces aquí quiero mostrar los desenlaces. El desenlace primario es muerte total. Este es un trabajo que nos ha costado mucho, que es hacer el proceso para poder vincular una base de datos de un estudio epidemiológico con los registros de mortalidad en México. Entonces lo primero que hicimos fue obtener reportes del empleador de muerte, de su administración de pensiones, en este caso el ISSSTE, familiares, y hacer una vinculación probabilística con registros nacionales de mortalidad del INEGI y del CEE. Esta vinculación probabilística creo que ha sido un desarrollo metodológico importante, en el que previamente demostramos que estas bases de datos son suficientemente útiles para hacer búsquedas de mortalidad, y se desarrolló en el Instituto Nacional de Salud Pública un algoritmo bastante robusto para hacer esta vinculación probabilística. ¿Esto qué quiere decir? Que pues a veces sabemos que hay errores en la forma en la que se ponen los nombres, que puede haber errores en un dígito. Entonces esta vinculación probabilística nos habla de la probabilidad de que dos registros representen la misma persona. Como desenlaces secundarios también vamos a ver la muerte por causa específica, específicamente cardiovascular, diabetes, cáncer y respiratorias. Y un desenlace adicional que sumamos fue el grosor de íntima media carotidia, que como saben es un indicador de riesgo cardiovascular, y esta se pudo medir de manera muy robusta por neurólogos en cerca de 1000 de las participantes, ¿no? Y definimos aterosclerosis carotidia como la presencia de una placa o el engrosamiento importante. Ahora, ¿cómo categorizamos primero el consumo? Utilizamos para categorizar el consumo, dijimos, bueno, hay una recomendación internacional de la Comisión Eat Lancet que dice que uno debe consumir menos de 31 gramos diarios de azúcares añadidos, que equivale más o menos a un poquito menos de 2 cucharadas de azúcar, y para básicamente que esto fuera fácil de transmitir en términos de salud pública, hicimos categorías adicionales que fuera de 32, 62, de 63 a 93 y más de 94. Como categorización secundaria, que es una cosa que se usa frecuentemente en la clínica, es el porcentaje de la energía que se atribuye a azúcares añadidos, y ahí pueden ver que va de menos de 5% hasta más o igual del 20%. En términos de los modelos estadísticos, para el análisis de mortalidad usamos la regresión de Cox, donde pusimos todas las fuentes de energía y distintos factores de riesgo para mortalidad, y el seguimiento inició cuando las mujeres contestaron el cuestionario y terminó en diciembre de 2023. Y bueno, también para el análisis de regresión lineal, bueno, hicimos de grosor de íntima media, hicimos un análisis de regresión lineal y regresión Poisson para estimar el porcentaje de diferencia de la media de grosor y las razones de prevalencia. Hicimos algunos análisis secundarios de los que hablaré más adelante. En términos generales, pues lo que pueden ver es que estas son las distribución, digamos, la distribución de diferentes factores de riesgo para mortalidad ajustados por edad en relación a las categorías de consumo de azúcares. Entonces, por ejemplo, podemos ver que realmente no hay grandes diferencias en los grupos, algo quizá en términos de la edad, es decir, las mujeres que consumían menos eran levemente de mayor edad. También observamos sí, como un gradiente, es decir, en la categoría de mayor consumo había menos mujeres que identificamos como indígenas. Y bueno, en términos del tabaquismo sí observamos que, por ejemplo, la prevalencia de consumo de tabaco actual sí es mayor en aquellas que tenían un mayor consumo. Estos son los resultados principales. Entonces, en una media de seguimiento de 14 años observamos un poquito más de 2.500 muertes,
Y aquí pueden ver los cocientes de riesgo instantáneo, o HR, ajustados por edad para las diferentes categorías. Y lo que observamos es que una vez que se hace el ajuste multivariable, observamos que aquellas personas que están en la categoría de mayor consumo están en 23% mayor riesgo de muerte. Asimismo, hicimos un análisis dosis-respuesta utilizando una spline cúbica restringida que nos permite entender cómo esta relación de dosis puede seguir aumentando a lo largo de la cantidad de azúcares añadidos consumidos, y ahí pueden ver que claramente hay una tendencia hacia arriba que va más allá de la categoría, de la última categoría que les presento en esta diapositiva. Ahora, ¿qué vimos en términos de la mortalidad por diferentes causas? Entonces aquí básicamente lo que encontramos es que parece ser que estas señales, y eso en cierta forma era parte de nuestra hipótesis, es que el efecto principal es probablemente sobre enfermedad cardiovascular. Entonces pueden ver ahí que aquellas personas que estaban en la última categoría de consumo había un riesgo 65, había la mortalidad 65% mayor con respecto a aquellas personas que consumen azúcares añadidos en la recomendación internacional. Realmente, y bueno, en el caso de diabetes vemos algo similar. En México sabemos que se atribuye causa de muerte de diabetes frecuentemente, aunque esta puede ser, probablemente la mayor parte de esas muertes son cardiovasculares. Y pues observamos también, aunque los intervalos de confianza son amplios, observamos que hay esa misma señal. Para un poco apoyar esta idea de que el consumo de azúcares añadidos aumenta el riesgo de mortalidad, hicimos este análisis para ver la relación entre azúcares añadidos, utilizando las mismas categorías, con el grosor de íntima media, que es un indicador de riesgo cardiovascular, y con aterosclerosis. Entonces, como pueden ver, para el grosor de íntima media, ya una vez que hicimos el ajuste, encontramos que el grosor de íntima media en aquellas personas en la categoría mayor fue un poco más del 2% más, hay un engrosamiento del 2% con respecto a aquellas que consumen los niveles recomendados. Si bien vemos que hay unos intervalos de confianza amplios, la señal la vemos ahí. Lo mismo pasa para aterosclerosis carotidia, donde podemos ver que la razón de prevalencia es ajustada, nos indica que la prevalencia en aquellas personas de aterosclerosis carotidia, en aquellas personas en la categoría de mayor consumo, es 51% mayor. Hicimos muchos análisis secundarios, vimos cuál es el impacto de azúcares añadidos en porcentaje de consumo de energía. Los resultados eran similares. Hicimos también un análisis de azúcares libres, que es añadidas y naturales en las que vienen, por ejemplo, los jugos. Específicamente vimos cuáles son los grupos de alimentos que determinaban en su mayor proporción las azúcares añadidas, como era de esperar, el consumo de refrescos, y aquí, como pueden ver, el consumo de refrescos en la categoría mayor de consumo, pues está asociado con mortalidad total. Ahora, en términos de sensibilidad, digamos, una de las cosas que fue un reto, o ha sido un reto en el análisis de estas cohortes de seguimiento, fue COVID. ¿Por qué? Porque hubieron muchas muertes por COVID, que sabemos que sería inusual que uno pensara que el consumo de azúcares añadidos ponía en riesgo particular, puede ser un factor de riesgo para esta enfermedad infecciosa. Entonces, tuvimos que hacer una serie de análisis. Hicimos un primer análisis donde nada más el seguimiento terminó en diciembre de 2019, donde los resultados eran consistentes, y también un análisis donde pudimos estimar el efecto total, incluyendo las muertes por COVID, y realmente los resultados no fueron diferentes. También hicimos un análisis donde ajustamos por energía o índice de masa corporal, que consideramos
que son variables intermedias entre consumo de azúcares añadidos y mortalidad, y también no vimos grandes diferencias. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas y las limitaciones de este análisis? Bueno, pues que podemos decir que en México ya tenemos una gran corte epidemiológica, ¿no?, robusta, donde podemos hacer análisis de mortalidad. Y esta corte de gran escala ha requerido el desarrollo de una estrategia robusta de seguimiento de mortalidad, que creo que es realmente una cosa bastante única, digamos, en México y en la región. Como siempre, las limitaciones en los estudios observacionales es pues el riesgo de que haya confusión por factores de riesgo para mortalidad que no se midieron o que se midieron mal. Entonces sabemos, nosotros el análisis lo hicimos ajustando por factores importantes reconocidos para mortalidad, pero es posible que hubiesen otros factores que se asocian de alguna forma al consumo de azúcares añadidos. Y también hay que reconocer que la medición de la dieta es complicada, es difícil, y es una medición que tiene error, y que esta fue una determinación que se hizo en 2006 y 2008, y las personas pudieron haber cambiado su consumo en el tiempo. Entonces esto pudo haber introducido algún nivel de error. Sin embargo, creo que los resultados, pues tanto en términos de los resultados principales, nuestros análisis de secundarios y los análisis de sensibilidad muestran que este resultado es bastante robusto, además de que sabemos que hay una base biológica para suponer que las azúcares añadidas afectan el riesgo para distintas enfermedades, primordialmente cardiovascular. Pues, ¿cuáles son las implicaciones para la salud pública? Pues vemos que realmente hay la magnitud de la asociación que encontramos con mortalidades particularmente clara para enfermedad cardiovascular, y esto pues es diferente a lo que se ha visto en otras poblaciones en términos de la magnitud. Y realmente tenemos que seguir en el camino en el que ya estamos, estableciendo medidas para reducir la ingesta de azúcares añadidos en la población en general a través de medidas como el etiquetado frontal e impuestos para alimentos. Y bueno, nada más recordar, estamos todos muy contentos, vamos a tener la Copa del Mundo aquí, y nada más recordar que Coca-Cola es un sponsor de la FIFA. Y que tenemos que empezar a pensar qué mensaje estamos mandando a nuestra población cuando tenemos ese patrocinio. Muchísimas gracias.